noches. En unos instantes vamos a dar comienzo Punto de Encuentro. Sobre la mesa tendremos varios asuntos que tratar: la subida salarial de los funcionarios, los protocolos de acoso escolar en los colegios, y conoceremos además qué medidas se están tomando en La Rioja para evitar que la peste porcina entre en nuestra comunidad. Todo ello en los próximos minutos lo vamos a hacer con los portavoces parlamentarios. Hoy miércoles nos acompañarán por el Partido Popular, estará Cristina Maiso; por el Partido Socialista, Sara Orradre; estará Héctor Alacid por Vox y estará Enar Moreno por Podemos Izquierda Unida. Como siempre, les damos la bienvenida en unos minutos. Hasta ahora. Pues saludamos ya a la mesa a Cristina Maiso. Muy buenas noches, bienvenida. Héctor Alacid, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sara Orradre, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Enar Moreno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar hablando, anunciaba yo al principio cuáles iban a ser los temas. Vamos a empezar a hablar por la subida salarial de los funcionarios. El Gobierno de La Rioja anunciaba ayer que va a abonar a casi 18.000 empleados públicos esa parte correspondiente a 2025 de ese aumento salarial que se ha pactado entre el Ejecutivo Central y los sindicatos de UGT y CESIF. Para hacer frente a este pago, el Gobierno de La Rioja va a recurrir a un préstamo de 19 millones de euros. Los empleados públicos riojanos ya verán en su nómina de este mes de diciembre aplicada la subida salarial pactada entre el Gobierno Central y los sindicatos. Implica un incremento del salario de los empleados públicos riojanos del 2,5% en este año 2025 y retroactivo al día 1 de enero, y el crecimiento en el año 2026 de un 1,5% adicional. Lo que supone tener que abonar algo más de 19 millones de euros. Esta es una decisión que supone un enorme desafío técnico y administrativo. En primer lugar, porque hay que encontrar a final de año el crédito presupuestario suficiente, y en segundo lugar porque hay que tramitar miles de nóminas. Por eso el portavoz del Gobierno ha hecho una petición al Ejecutivo Central. Cuando vaya a afrontar una negociación de este tipo, tenga en cuenta la opinión de las comunidades autónomas, incorpore a las comunidades autónomas a este tipo de negociaciones. Venga, y antes de abrir debate vamos a escuchar también al sindicato CESIF, que valoraba ayer este acuerdo y valoraba también la celeridad, dijo, del Gobierno regional en aplicar el acuerdo alcanzado entre sindicatos y el Ministerio de Función. Que no es suficiente para recuperar todo lo que hemos perdido, pero que sí que es un inicio para empezar a recuperar todo eso que hemos perdido. Es un requisito que nos impuso el Gobierno desde la primera reunión, que no se podía exceder de esa subida máxima estos 2 primeros años. Es una línea roja que el Gobierno había marcado, no excedernos de ahí. Nosotros la hemos respetado a condición de que, por ejemplo, luego tengamos en el año 2027 una subida del 4,5%, una subida considerable y significativa. No, si el presupuesto del 2025 está ejecutado, si estamos a 2 de diciembre, si lo que queda de ejecutar es nada. O sea, todo lo que se ha tenido que hacer no puede repercutir absolutamente en ningún servicio público. Agradecer al Gobierno de La Rioja la celeridad con la que ha actuado y ha respondido, que no ha hecho falta ni tener ni una sola reunión con ellos para solicitarles que apliquen directamente el acuerdo y que hayan tenido el reconocimiento hacia sus empleados públicos para aplicar inmediatamente el acuerdo. Bueno, pues introducido el tema, yo preguntaría a Cristina por qué es necesaria esa petición que hace el Gobierno de La Rioja de esa negociación con las comunidades autónomas, y por qué dice que se comprometen los presupuestos. Por ejemplo, decía el del CESIF que va todo hecho. Pues porque yo creo que una vez más nos encontramos ante un Gobierno de España que negocia con los sindicatos a espaldas de las comunidades autónomas, que son al final quienes van a tener que
ejecutar, adoptar todos los acuerdos que en este caso en materia de función pública se van a llevar a cabo. Y nosotros, el Partido Popular en el Gobierno de La Rioja va a poder llevarlo porque tenemos estabilidad presupuestaria, porque tenemos estabilidad económica, control de gasto público y porque tenemos contención en el mismo. Y como bien se decía, se van a aportar 19 millones de euros con esa finalidad. Pero yo creo que una vez más hay que decirle al Gobierno de España pues que también tiene que cumplir su parte, ¿no? Y su parte viene de esos presupuestos generales del Estado, que aún no tenemos conocimiento de los mismos, que vamos a ir a la tercera prórroga en torno a los mismos y que, aunque a veces no se pongan encima de la mesa, lo importante es que son, también en esta materia podemos ver una vez más que si hubiera una actualización de todo lo que tiene que ver con la financiación autonómica para las comunidades autónomas, pues todo lo demás, todo lo que tendría que ir, en este caso, a los empleados públicos, pues sería mucho más rápido y más ágil y en realidad sería de una manera objetiva. ¿Por qué? Pues porque el 76% de los presupuestos de una comunidad autónoma, en este caso de La Rioja, deviene de la financiación autonómica. Y una vez más, yo creo que hay que reclamar una financiación autonómica igual para todos, una financiación que esté de conformidad a la multilateral en los órganos establecidos al efecto, como puede ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues porque yo creo que esa financiación autonómica, si se hace y se actualiza y se hace de esa manera, pues al final va a venir bien para todas las comunidades autónomas. No solamente para algunas, como ocurre con determinados acuerdos que hemos conocido en el que pueden financiar mejor a Cataluña frente a otros, sino, como digo, en materia de igualdad. Por lo que digo, yo creo que competencias que al final van a tener que ejecutar las comunidades autónomas, estaría mejor que hubiera mayor coordinación y llegar a esos consensos, ¿no?, que al final se deben llegar. Pero en cualquier caso, la primera comunidad autónoma que va a ejecutar este acuerdo, porque puede hacerlo, como digo, por esa estabilidad, esa certidumbre que tenemos en nuestra tierra, es esta comunidad autónoma. Gracias. Bueno, yo creo que hay que abordar esto en un doble debate, ¿no? Por un lado, creo que es una buena noticia que por fin se haya alcanzado un acuerdo. Es evidente que también los empleados públicos han perdido poder adquisitivo a lo largo de los años y es el momento de que empiecen a recuperarlo. A mí me parece positivo que haya acuerdo. Es verdad que se hacía referencia a que en el 2027 es cuando van a empezar a recuperar. Ahora mismo estamos hablando en torno a cifras del IPC. Se ha pactado una subida en 4 años de un 11%. Eso implica que en este primer año, en el 2025, aunque tenga efectos retroactivos desde enero, pues estamos hablando de un 2,5, un 1,5 el año que viene, salvo que el IPC suba por encima, que llegaríamos incluso al 2, y poner en valor, ¿no?, algo que venimos diciendo, ¿no? A mí me resulta curioso escuchar a Cristina, ¿no?, que decía, no, es que se coordinen más. Es que nosotros le dijimos en esas enmiendas a la totalidad y también en las comisiones, en el debate de presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, oiga, es que usted está previendo una subida del capítulo 1, del capítulo para pagar los salarios de los empleados públicos de nuestra comunidad, por debajo del IPC ya para el año que viene. Estamos hablando que esta subida, que no llega ni al IPC previsto para este año, ya va a suponer un déficit sobre el presupuesto del 2025, pero es que con lo que presupuestan para el 2026, no sé si pretenden despedir a muchos empleados públicos, porque desde luego no da con el mismo número de empleados públicos para incrementar ni tan siquiera el IPC. Lo veníamos denunciando. Pacta una subida del 1,6, el IPC de este año ya está por encima del 2,5, ahora mismo se va a subir ese 2,5 y es verdad que en este 2025, pues no hipotecan nada. Igual esto lo van a sacar ¿de qué? Bueno, pues lo van a sacar de lo que no han ejecutado, por ejemplo, en materia del Instituto de Formación Profesional de Calahorra, lo que no han ejecutado del Marqués de Vallejo, lo que no han ejecutado de tantas y tantas cosas que estaban evidentemente presupuestadas. Y este es el problema de fondo, y es que no hacen una previsión acertada de los presupuestos, que qué menos, ¿no?, que considerar que el incremento va a alcanzar lo que es el IPC. Además, es que la subida sobre los empleados públicos debe tener también un efecto sobre los salarios de los trabajadores en su conjunto, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí me resulta chocante que no prevean, lo repito muchas veces, ya lo sé, no prevean ni tan siquiera el aumento del IPC para los empleados públicos. Sin embargo, sí lo prevean para todo aquello que privatizan, ¿no? Ahí sí que suben y suben y suben, eso sí,
poner una cláusula social, un condicionado social, para que se incrementen en esa proporción los salarios de los trabajadores y trabajadoras que prestan el servicio, eso no pasa por su mente. Hombre, decir ahora que requieren de una mayor coordinación cuando según ellos esto era una competencia exclusiva del Gobierno de España y no tenían nada que negociar ni hacer, nada más que aplicar lo que diga el Gobierno de España, no lo que diga el Gobierno de España, en este caso lo que diga el Gobierno de España en un acuerdo conjunto con los representantes, con los sindicatos de trabajadores y trabajadoras del sector público. Por lo tanto, buena noticia, y mala noticia que no tengan ni una mínima previsión de pagar a los trabajadores y trabajadoras lo que se merecen, ¿no? Que son los que sostienen nuestro sistema público de servicios y de derechos. Sara, decía también del CESIF que era una de las líneas rojas que se había pactado con el Ministerio que no se subiese de ese 4% en los 2 primeros años, líneas rojas para poder llegar a ese acuerdo. Sí, bueno, pues parece ser que efectivamente yo creo que lo que esto demuestra es la preocupación del Gobierno de España por el diálogo social, concretamente por la calidad del empleo público y por el refuerzo del estado de bienestar. Hay que recordar que los empleados públicos son quienes atienden, ¿no?, a los ciudadanos a través de sus diversos empleos o responsabilidades en los que están precisamente pues, prestando servicios públicos de distinta índole. Por lo tanto, yo creo que efectivamente, como se ha dicho aquí, es una buena noticia y bueno, se ha dicho en esta mesa que efectivamente se reclama desde La Rioja un mayor acuerdo con las comunidades autónomas. Efectivamente parece como si hasta lo que son buenas noticias y no se les puede sacar un pero por ninguna parte, como es la actualización de los salarios conforme al IPC, o al menos conforme al IPC, para que no pierdan poder adquisitivo o para que recuperen, mejor dicho, el poder adquisitivo que han venido perdiendo los trabajadores públicos, como también se ha hecho con los pensionistas, para quienes se garantiza, ¿no?, que no pierdan poder adquisitivo por ley. Bueno, pues hasta estas cosas que para el común de los mortales son buenas noticias, pues el Partido Popular tiene que sacarle un pero, que es, bueno, mire, es que estaría bien efectivamente que lo pusieran de acuerdo con las comunidades. Dice la señora Maiso, y además en términos de igualdad, porque claro, ¿no?, para que las comunidades autónomas obtengan la financiación que les corresponde en términos de igualdad, no es en términos de igualdad como tienen que responderse entre las comunidades, sino en términos de justicia y equidad para cada una de las comunidades, respondiendo a sus necesidades financieras en función de sus capacidades y también de sus necesidades. Y en este caso, bueno, si por algo, entre otras cosas, La Rioja cuenta con esa solvencia financiera suficiente, como ha presumido el propio Gobierno de La Rioja, para hacer frente a esta actualización de los sueldos de los funcionarios, es sin lugar a dudas por el dinero, entre otras cosas, que recibe del Gobierno de España. Eso fundamentalmente. Yo creo que esto es una muy buena noticia. La diferencia es evidente. En 7 años del Gobierno con Mariano Rajoy y con el Partido Popular, el sueldo de los funcionarios se incrementó un 3,7%, y en este tiempo de legislatura con Pedro Sánchez al frente se ha incrementado un 17%. Por lo tanto, creo que la diferencia es bastante notable y que desde luego están claras cuáles son las prioridades para el Gobierno de España. O sea, se le olvidó decir una cosa, señor Radre, no lo que hizo Zapatero, ¿no?, congelarlo, incluso reducir el sueldo de los funcionarios. Pero bueno, son detalles que se nos olvidan dentro del PSOE. Parece que es muy habitual olvidarnos las cosas. Por eso ahora se trata de hablar de recuperación del poder adquisitivo. Una buena noticia, sí. Se pueden poner pegas, claro, se pueden poner pegas y poner peros, ¿no? Por nuestra parte no hay ningún problema, siempre y cuando ese incremento no se vea reflejado en altos cargos o en políticos, no vemos ningún problema. El coste de la vida ha subido mucho. Muchas veces no se corresponde estas subidas, estos incrementos salariales, ni con el coste de la vida, ni con la inflación, está desbordada. También huele un poquito, que puede ser, ¿no?, a paz social, ¿no?, que no se habla de ello. Y es llamativo también, esta parte, pues, las fechas en las que se ha llevado, decía el representante del sindicato CESIF, dice, bueno, en los presupuestos del 2025 ya están ejecutados, quedan 4 días, no estaban previstos, no hay. Para el 2026, los presupuestos tampoco está subida. Igual nos encontramos alguna sorpresa muy típica de la chistera del señor Capellán, pero bueno, bienvenida sea. No creo que sea una cuestión, un montante económico tan grande como para que no lo pueda asumir el Gobierno de La Rioja y depender del Gobierno de la Nación en este caso. Pero bueno, una buena noticia, y esperemos que se vea reflejado en la calidad del funcionariado, que también se debiera hablar de ello, ¿no? Estamos hablando del número de funcionariado y ahí también hay un problema de fondo, ¿no?
Habría que estudiar un poco la situación. Se ve que el funcionariado puede estar desbordado. Hablan también muchas veces los sindicatos de falta de personal, de falta de funcionariado, pero joder, lo que no podemos tener es una comunidad en la que casi el 10% de la población de La Rioja es funcionario. Hablo de la población. Si habláramos de la población activa, sería más preocupante todavía. Pues es un detalle, iba a decir que un funcionario gana unos 1.050 euros más que una persona que trabaja en una empresa privada, y eso motiva a muchísima gente a meterse a funcionario también. Bueno, es una tendencia que está hoy en día y, no tiene, que pongo encima de la mesa. Salió hace poco unas encuestas de jóvenes. 1.050 euros más al mes. El funcionario. De media, entiendo. No, de media. De media. De media al mes. No, ¿Sí? no es imposible. No. Quiero decir, claro, es que no sé qué comparativa estáis hablando, pero decir que duplica prácticamente el salario de un funcionario con respecto a un trabajador por cuenta ajena, hay que tener en cuenta cuáles son las comparativas que se están planteando. Realmente a mí me gusta comparar categoría con categoría. Sí, y entonces, claro, va a ser un funcionario tipo ya, A. claro, pero es que hay afirmaciones que a mí, desde luego, me parece pues que generan unas situaciones de enfrentamiento entre trabajadores que creo que no proceden. Mire, yo sí que quería contestarle en un aspecto. Bueno, perdón, le dejo a Cristina. Yo es que me resulta curioso, la señora Orradre, las afirmaciones que hace en cuanto al tema de la financiación de las comunidades autónomas y especialmente la financiación de La Rioja. Y me resulta curioso que diga que tienen que ser en criterios de justicia, de equidad, etcétera, etcétera, cuando estamos viendo que el Gobierno de España solamente a quien está promocionando y a quien está beneficiando con sus decisiones es a todos los socios que están sosteniéndole la Moncloa. Porque por eso La Rioja es una de las comunidades mejor financiadas, señora Maiso. Sus prioridades. Pues mire, el año pasado de la financiación autonómica, teníamos un 6%, datos del Ministerio. Y este año, que para hacer los presupuestos que los hemos tenido que hacer sin techo de gasto, que por cierto se lo tumbaron el otro día, sin reglas fiscales y demás, el año pasado, como digo, un 6%, este año un 3,7%. Y me resulta curioso que no se ponga encima de la mesa que con Cataluña, con RC, se llegó a un acuerdo de un concierto fiscal que nos perjudicaba en 300 millones de euros. Ahora está hablando de la condonación de la deuda, 448 millones de euros. Y resulta que si nos queremos equiparar a la misma condonación que están planteando para Cataluña, no nos corresponde 448 millones, sino 735 millones de euros. Pero es que es más. Ya estamos otra vez. Pero es que es más. Sin perjuicio de todo eso, también se está hablando de que existen otras medidas o acciones que van a ir perjudicando a La Rioja. Por tanto, yo creo que lo que debieran ustedes es, si de verdad quieren a La Rioja, a los riojanos y trabajar por La Rioja, es pedirle al Gobierno de España esos presupuestos que actualicen, entre otras cuestiones, la dependencia, porque ahora mismo no se está cumpliendo la ley que dice que tiene que ser un 50% y de momento se está hablando de un 23%. Porque ustedes son incapaces de ejecutar el 50%, señora Maiso, por eso el Gobierno de España... Si solo lo financian en un 23%, que lo que el Gobierno de España solamente tiene que hacer es cumplir la ley. Y en cualquier caso también, le insisto, lo que debiera hacer el Gobierno de España es dar las entregas a cuenta a tiempo. El año pasado las entregaron en septiembre. ¿Por qué? Porque no tienen presupuestos. ¿Y qué pasó porque las entregas a cuenta fueron en septiembre? Pues que se tuvo que pedir un crédito a corto plazo que nos supuso a los riojanos entre 800 y 1 millón de euros de intereses. Como el de ahora de los empleados públicos por falta de supervisión, ¿verdad, señora Maiso? ¿O pensaban que no se iba a incrementar el salario de los empleados públicos? Más pensar en los riojanos, más pensar en un sistema de financiación autonómica actualizado, de equidad, de igualdad, que en seguir en los pactos en la Moncloa ayer mismo para que Junts le perdone y esos 7 votos que le están haciendo que, por ejemplo, eso sí, esos 7 votos que ahora piden ustedes. Eso sí, no se apruebe el techo de gasto, consigan que lo hagan. Esos 7 votos que ahora piden ustedes, señora Maiso. Yo es que cuando se habla de equidad y de igualdad y de justicia social, pues a mí me gustaría intentar superar, ¿no?, este concepto de los territorios
ustedes que son los que defienden tanto, los que defienden tanto la unidad de España, parece que tienen un interés malsano, le diría yo, en ir a ese enfrentamiento entre catalanes, españoles, riojanos, navarros, vascos, andaluces, murcianos, extremeños. Venga, sigan ustedes generando un debate estéril, porque aquí el problema de fondo y de la falta de justicia sigue estando en el mismo nivel, y es en el porcentaje de la riqueza que controla un nivel de gente. El 1% de la población española controla la misma riqueza que el 70% del resto de la población, y este es el problema de fondo. Y claro, todas las medidas que ustedes aprueban fiscalmente van en detrimento de eso, van siempre para privilegiar a los mismos. Pero creo que el debate iba encaminado al tema del incremento de los salarios de los empleados públicos. Yo quería incidir en dos aspectos, ¿no? El primer aspecto, al que en cuanto a decía el señor Alacid, decía Héctor, no, es que hay un 10% de la población, pocos se me hacen. Porque esto tiene mucho que ver con cuando yo voy al médico y no hay médico, con cuando vienen el otro día a contarme cómo un niño de 8 meses que requiere de rehabilitación pediátrica, bueno, pues no puede recibir esa rehabilitación pediátrica porque no se sustituye a la profesional que la venía haciendo, con todo lo que eso conlleva. Cuando no se sustituyen a los profesores, cuando resulta que tenemos que acceder a una solicitud de prestación y tenemos meses de espera para poder acceder a ellos, cuando resulta que se aprueban ayudas como la del carnet de conducir y no hay empleados públicos suficientes para gestionarla con la celeridad que se requiere. De eso estamos hablando cuando hablamos de empleados públicos, que parece que sea una cosa a la que le regalamos los recursos. Pues yo creo que no. Yo creo que pues lo debiéramos sostener con los impuestos de quien más paga, o es que vamos a cuestionar precisamente el estado del bienestar. ¿Y con qué se sostiene ese 50% de dependencia? Desde luego, con las políticas fiscales del Partido Popular no se sostiene en absoluto. Se sostiene con una reforma fiscal que garantice que paga más quien más tiene, para garantizar unos servicios para todos, porque eso es la equidad y la justicia social, la redistribución de la riqueza, que pague más quien más tiene para tener un catálogo de servicios que lo prestarán los empleados públicos, como no puede ser de otra manera, que nos garantice unos mínimos a toda la ciudadanía. ¿Y usted considera que haya municipios, poblaciones en España? Yo le puedo decir, mira, esta mañana me ha sorprendido mucho. Yo conocía el caso de Mérida, que lo conocerán ustedes. Pues también me han contado el caso de Ávila. Es que en Mérida y en Ávila, más del 50% de la población son funcionarios. Es que lo público lo sustenta lo privado. Yo no voy a poner en duda de que se necesiten médicos, profesionales, profesores y demás, pero ¿sabe usted que España es el último país? ¿Dejamos a los niños y niñas de Ávila sin educación, sin atención a la dependencia? Pero eso es una gestión horrorosa, señora Moreno. Eso es un desastre como gestión. Lo que es una gestión horrorosa es bajar impuestos a los ricos, bajar impuestos en el impuesto de sociedades y hacer a partir de ahí una justificación de los recortes en servicios públicos. Ustedes lo basan todo en la redistribución de la riqueza, ¿no? Evidentemente, que les encanta. Evidentemente, porque cuando hablamos de igualdad, de equidad y de justicia social, de eso tenemos que estar hablando, de redistribución de la riqueza. Claro que hablamos de eso. Eso es un sistema fallido, eso no funciona. No, lo que es un sistema fallido es donde la gente no accede a la vivienda, no tiene derecho a la vivienda porque no hay recursos públicos destinados a garantizar esa redistribución de la riqueza. Pero necesitamos que al menos el 1% de los presupuestos se destine a garantizar un derecho tan básico y fundamental como es el acceso a la vivienda. No, pero me refiero que eso es un sistema fallido y usted lo sabe, además lo saben bien, porque de hecho quedan 4... No, lo que es un sistema fallido es en el que no tenemos cita con nuestro médico de atención primaria antes de 13 días. Yo no estoy de acuerdo. Eso es un sistema fallido. Yo soy muy crítico con eso, y yo se lo puedo demostrar. En cualquier momento me ve por la calle y busco yo una cita, y me sorprendió que incluso el mismo día o al día siguiente, igual es la excepción que confirma la regla, igual pues eso. Pero yo a lo que voy es que un municipio, una localidad, no puede tener más de su 50% de población activa siendo funcionario, que es imposible, que ahí es donde... ¿Y las poblaciones envejecidas qué hacemos? ¿No les prestamos el servicio? Pregunto. ¿Cómo no vamos a gestionar? ¿Sabe usted cuál es la productividad en España, que va a la cola de Europa?
Eso se estudia, eso se ve, se representa. Vemos el funcionariado. Y las horas, sin embargo, las que más de Europa. Bueno, no sé, pues igual hay algún problema de gestión, señora Moreno. No es precisamente en el sistema público en el que hay un problema de gestión, ¿Sabe por qué? señora Lacín. ¿Sabes por qué? ¿Pero sabe usted por qué? No. ¿Se calcula la productividad en el sistema público? Sí, no. claro que se calcula. No. Sí. Ahí hay más trampa. ¿Sabes quién la calcula? En gran parte los sindicatos. ¿Y en el sistema privado quién la calcula, señora Lacín? Pues los gestores, el que pone la pasta de su bolsillo. Que eso el que pone, el que se juega su ahorro, su patrimonio, todo, señora Moreno. Sí. ¿Algo que añadir? Sí, bueno, pues que yo simplemente reiterar que creo que volviendo al centro del asunto que abordábamos al comienzo de este debate, y es que, bueno, pues que efectivamente era necesaria una actualización, una recuperación de la calidad de vida, de la calidad de los salarios de los funcionarios públicos después de muchos años de retroceso en este sentido y de maltrato sistemático a los empleados públicos, y que ahora pues se están dando pasos en ese sentido. Es importante, fundamentalmente por la capacidad de diálogo social, como he dicho antes, que viene demostrando el Gobierno. Que efectivamente esto contrasta con lo que se está haciendo aquí en La Rioja, como muy bien ha indicado la señora Moreno, pues efectivamente estamos viendo unos presupuestos en los que, por mucho que presuma el Gobierno de La Rioja, el aumento pírrico de las cantidades es meramente para hacer frente precisamente a la subida del IPC, y gracias, en algunos casos casi ni eso, ¿no? Y se ha hablado aquí de algunas cosas, han salido algunos temas en cuanto a la prestación de algún servicio, una vez más, entre la diferencia entre territorios, que no voy a entrar otra vez en eso, porque no voy a entrar otra vez a debatir sobre el tema de la financiación autonómica, pero señora Maiso, si el Gobierno de La Rioja tiene menos recursos para la dependencia es porque es incapaz de ejecutar los recursos que se le han venido trasladando. De hecho, hemos visto cómo se ha reducido, mientras en algunas comunidades, señora Maiso, en algunas comunidades, en la mayoría de las en algunas comunidades vemos cómo se ha incrementado el número de beneficiarios para la dependencia. En el caso de La Rioja se ha reducido, y es por su incapacidad de cumplir con la acreditación del acuerdo de mínimos de junio del año 2022. Ese es el problema que están teniendo ustedes aquí. Por cierto, hablando de, efectivamente, como ha dicho la señora Moreno, entre 2011 y 2014 fue el Gobierno de Rajoy el que recortó 4.000 millones de euros de financiación en la dependencia. Y lo dicho, si ahora mismo en La Rioja no se están cubriendo todo el presupuesto en materia de dependencia, es consecuencia exclusivamente de la negligencia del Gobierno del señor Capellán. Señora Maiso. Contesta brevemente y pasamos de tema. Sí, venga. Termino. Bueno, tal vez porque cómo le dejaron a Rajoy España y la situación económica, cómo se la dejaron, hay que recogerlo, hay que recordarlo, perdón. En cualquier caso, yo lo tengo clarísimo, no creo que sea un debate estéril el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Lo que tengo claro es que el sistema que ustedes tenían en la legislatura pasada, los riojanos dijeron alto y claro que no era el correcto y que querían otro, y es el que estamos impulsando por parte del Partido Popular. Vamos a seguir bajando los impuestos a los riojanos, a todos los riojanos, a través del IRPF, porque tenemos la segunda tarifa de mínimos del IRPF más baja de todas las comunidades autónomas, y eso afecta a todos los contribuyentes. Vamos a seguir subiendo, vamos a seguir recortando servicios como venimos haciendo. Dígalo también alto y claro, señora Maiso. Es importante, vamos a seguir sin destinar los recursos al Marqués de Vallejo, sin construir el Centro Integrado de Formación Profesional de Calahorra. Venga, dígalo alto y claro. Vamos a recortar los impuestos y en consecuencia vamos a recortar el sistema de protección. Siento que le duela, pero a ustedes les dijeron que no, y que lo que debiéramos hacer es lo que estamos haciendo: bajar los recortar impuestos. Los servicios. 197 millones de euros que van a ir a los bolsillos de los riojanos. Que no haya cita para apuntarse al desempleo, señora Maiso. Y la señora moderadora me ha dicho que termine rápido. Y por último, y vamos a seguir pensando en los más vulnerables y las personas que lo necesitan, como la nueva deducción fiscal a los celíacos que se va a incorporar en estos presupuestos. A través de una enmienda del Partido Popular que por lo visto no consideraba prioritario el Gobierno meter desde el principio en el presupuesto. La encuesta que decía yo es una encuesta del INE. 1.050 al mes, dependiendo de la comunidad autónoma y, como dices, de la categoría de ese funcionario. Sí, claro, es una media, una encuesta del INE. Bueno, esta semana conocíamos el caso de una madre de Calahorra cuyo hijo sufre las consecuencias del acoso escolar. Tras numerosos casos de bullying fuera y dentro de las aulas, esta madre lanzaba un SOS para que alguien le ayude a recuperar a su hijo y exigía cambios en los protocolos escolares contra el acoso y las medidas antisuicidio. Vamos a escucharla. Lo tiraron al suelo,
Le pegaron patadas, le rompieron las zapatillas, le bajaron los pantalones, le insultaron. Después de 3 agresiones nadie hacía nada. ¿Por qué no abrían el protocolo? ¿Por qué no hacían algo? Mi hijo tuvo que dejar de ir al colegio. A día de hoy el niño, los ataques de pánico que tiene, es sonámbulo y se tira de esa manera y dice no me hagáis la zancadilla, no me peguéis. Lo tuvimos que activar el protocolo antisuicidio y tuvieron la maravillosa idea de que mi hijo no saliese al recreo. Lo cogían de la mano, lo subían por otra escalera. Marginaron a mi hijo en vez de hacerlo con los propios niños, ¿no? Nadie nos ayudó, nadie nos ha ayudado. El protocolo no ha servido de nada. El porcentaje de protocolos que se cierran con no hay indicios, esto será un 90%. El de mi hijo lo cerraron con no hay indicios de acoso. Esto va a más. O sea, yo a día de hoy mi hijo sigue teniendo un problema y no solo mi hijo, en casa. Mi hijo, pues claro, vio lo que le pasó a la niña, a Sandra Peña creo que es. Hace poco nos hemos enterado de un caso también en Calahorra y mi hijo pues no está bien. No está bien y nadie nos ayuda, nadie presta, nadie pregunta. El colegio, nada, no, mi hijo salió de allí y ya está. Lo que estoy viviendo a día de hoy, aún después de haberlo cambiado de centro, es horrible. Siguen habiendo amenazas. Entonces, yo creo que los servicios que por favor, que pongan medidas, que se castigue, que se llame a las familias, porque estas cosas vienen, en algunos casos, de niños que tienen problemas en casa. O sea, no sé, que se indague, que se corte, que pongan las medidas para cortarlo. Yo tuve que dejar mi trabajo y decir, voy a presentarme a inspección o a la Consejería de Educación y pedir, por favor, que alguien atienda a mi hijo. Pedir socorro, no ayuda, socorro. Pues este es el duro testimonio de una madre que dice que los protocolos no funcionan en los colegios, que se siente sola y que no tiene a nadie que le ayude a sacar adelante a su hijo. Yo no sé en esta mesa si sabéis cómo funcionan los protocolos o nos podéis decir qué le podemos decir a esta madre que reclamaba ayuda y que algo había que hacer, que había que cambiar dentro de esos protocolos porque no funcionan. Ella lo que dice es el protocolo se activa cuando el colegio quiere, porque hay muchos colegios, ella denunciaba, que no querían que se supiese que el acoso existía dentro de esas aulas, que una vez que se inicia con el protocolo lo que se hace es investigar, pero que mientras tanto el acoso sigue, las denuncias están ahí. Entonces, ¿qué se puede decir a esta madre? Pues la verdad es que, bueno, el testimonio de Tamara, ¿no? Creo que Tamara, se llamaba... De Arnedo, además, de un colegio de Arnedo. Escalofriante. Y la verdad es que, bueno, quizá este sea el ejemplo pues más grave, ¿no? Pero son muchos los casos que conocemos. Lo decías ahora, ¿no? La falta de voluntad en muchas ocasiones de los equipos directivos de aplicar ese protocolo. En muchas ocasiones porque son protocolos que tienen mucho más que ver con cuestiones burocráticas que con realmente, bueno, el apoyo que desde la Consejería debiera darse en estos casos. Y a mí hay un tema que decía y que me ha tocado cerca en la familia, y es que cuando se empiezan a denunciar por parte del alumnado o por parte de los padres, normalmente los niños y niñas que sufren este acoso se callan y pasa mucho tiempo hasta que los padres y madres lo detectan, y cuando se enteran y van al colegio y lo denuncian, muchas veces nos encontramos que lejos de actuar sobre el acosador, pues se ponen medidas en cierta medida para proteger, pero también para estigmatizar. Claro, es lo que dice ella, a él le castigaron y aislaron. No le castigaron, pero lo quitan del conflicto, pero... Sí, pero ella lo nota como un castigo a ella, y lo que al menos sí como una estigmatización, ¿no? En ese sentido yo creo que hacen falta muchos más medios, ¿no? Precisamente creo que muchos de nosotros habremos tenido, por ejemplo, reuniones con el Colegio de Educadores Sociales que reclamaban más número de educadores sociales en las aulas educativas, porque también es verdad que a los docentes en muchas ocasiones le faltan los recursos necesarios para intervenir en determinados supuestos. Por lo tanto, los protocolos tienen que tener aparejados, además de esa
de rellenar papeles, ¿no? De cumplimentar burocráticamente pues los apoyos por parte de la Consejería para que profesionales sociales con competencias y habilidades en esas materias puedan intervenir, ya sean educadores sociales, psicólogos o psicólogas, porque claro, creo que por lo que estaba contando, no sé la edad del niño, pero me parecía 13 como años tiene eso, ahora. Adolescencia, pero es que yo he visto casos de niños incluso más pequeños. No se trata solo de castigar, se trata de intervenir dentro del aula para que no se estigmatice a nadie y para poner los medios y desde luego lo primero salvaguardar la seguridad y aplicar protocolos que pasan por dotar de los recursos necesarios para dar los apoyos a los profesionales que tratan en el día a día, porque es verdad, los protocolos muchas veces no se quieren aplicar porque no conllevan nada bueno, sino que conllevan exclusivamente rellenar papeles y ningún apoyo por parte de la Consejería para, bueno, pues para tener los profesionales que les permitan actuar e intermediar en esas situaciones de acoso que son desde luego muy peligrosas. Y desde luego el tema de poner en marcha la Ley de Salud Mental de esta comunidad autónoma que se aprobó en la anterior legislatura a iniciativa de Izquierda Unida y que, bueno, pues como con tantas otras leyes, ¿no? Hablábamos de la igualdad, de la de violencia de género, de la memoria democrática, pues la de economía social y solidaria, otra ley pionera de esta comunidad autónoma, todas las han metido en un cajón y presumen de sus planes que, como vemos, tienen incidencia práctica muy escasa. Bueno, yo la verdad es que desconozco cómo se desarrolla un protocolo, no lo sé cómo se desarrolla ni si realmente terminan siendo útiles o no. Yo creo francamente que no, porque algo está fallando, eso es evidente. No solo aquí, sino en toda España, ¿no? No paramos de encontrarnos con casos cada vez más graves y en algunos casos, en los peores, digamos, donde se manifiestan de la forma más dramática posible, ¿no? Que es la muerte por suicidio de un joven, de un niño, de una niña, de un adolescente, vinculado presuntamente en algunos casos pues a casos de acoso escolar. Por lo tanto, algo está fallando. Yo creo que efectivamente algo puede tener que ver con la falta de voluntad, no sé exactamente si se trata exclusivamente de la comunidad educativa, de los propios centros, que efectivamente parece como que quieren evitar a toda costa que los casos o los protocolos, los casos puedan trascender cuando realmente, bueno, este curso conocíamos que el año pasado, el curso pasado, curso 2024-2025, creo que habían sido 43 los protocolos de acoso escolar que se habían abierto aquí en La Rioja, que fueron 19 más que el curso anterior, pero esto no quiere decir más que bueno, pues que quizás efectivamente se ha estado haciendo mejor el trabajo por parte de algunos centros que no han tenido el problema en abrir un protocolo, porque muchos de esos protocolos cuando finalizan no se confirman como caso de acoso. Claro, ya dice que el 90% de esos casos se cierran porque no hay indicios. Claro, en este caso ella cuenta y relata y porque que sí, en la mayoría de los casos los niños acosados se han ido al colegio. Bueno, no sé exactamente por qué. Lo que sí que parece claro es que no siempre que se abre un protocolo quiere decir que ese protocolo se termine. Los protocolos, pero bueno, insisto, la mayoría de las veces ni se abren y cuando se abren tarde y mal. Bueno, yo eso no lo sé. Ya estoy diciendo que desconozco si se trata de pero falta no es un problema de voluntad por parte de los centros, de la comunidad educativa. Yo creo que sí que puede haber algo de eso, pero más allá de eso, que puede ser lo más grave, porque claro, al haber falta de voluntad ya prácticamente nada es posible. Creo que habría que desterrar esta idea de que centro que tenga un caso de tal o de cual vaya a ser estigmatizado por... Bueno, yo creo que hoy en día lo que se trata es de actuar para evitar males mayores, pero bueno, insisto, más allá de la falta de voluntad, también creo que en el caso de La Rioja además existe una flagrante falta de recursos por parte de la administración pública. Cuando se ha sacado este tema a debate en el Parlamento de La Rioja, por ejemplo, se me ocurre recientemente, pues el consejero de Educación siempre, como parece que mira para otro lado, siempre se queja y siempre, como siempre, lanza balones fuera y pide ayuda y pide recursos del Gobierno de España, cuando lo cierto es que el Gobierno de España es el único que ha puesto sobre la mesa recursos, 83.000 millones de euros para frenar el acoso escolar.
de recursos, de 83.000 euros de recursos destinados al bienestar emocional de los alumnos, más que. Entonces, yo creo que lo que se trata es de poner encima de la mesa recursos. Cuando efectivamente no hay personal suficiente, no hay personal lo suficientemente capacitado, personal orientador que pueda hacer frente a este tipo de casos en un número necesario para que puedan frenarse a tiempo de evitar, como digo, males mayores, pues creo que es fundamental. Hasta ahora, solo el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa 83.000 euros para hacer frente a este tipo de situaciones. El Gobierno de La Rioja, de momento, nada. Termino ya. Nosotros hemos propuesto la creación de una ponencia que me imagino que el Partido Popular no respaldará, como viene siendo habitual en el Parlamento de La Rioja, para abordar este asunto, que creemos que es también un problema de la suficiente entidad como para que pueda abordarse de forma transversal con el apoyo de colaboradores, orientadores, profesores, etcétera, que puedan echarnos una mano y que a través al margen de distintas iniciativas, pues pueda ayudarnos a elaborar un marco de soluciones, ¿no?, para este problema. Pero es que tiene que diferenciar dos cuestiones. Primero, es desgarrador el testimonio de esta mujer, pero una cuestión es la prevención. Y ahora estamos aquí con la cuestión de los protocolos. Yo creo que hay que invertir en la prevención, como en todo en la vida. Bien, luego de los fondos ya veremos. Empezamos a hablar de comunidad y tal, pero bien. El caso de los protocolos. Mire, ¿sabe que penalizan a los colegios por protocolos abiertos? Bueno, entonces pues hay que estudiar también eso, ¿no? ¿Los penalizan en qué sentido? Bueno, pues económicamente. Bueno, puede haber penalizaciones de conciertos, ¿no? Pues no lo parece, porque el Gobierno de La Rioja no para de destinar dinero a los conciertos educativos. Los colegios no debe de dar ningún problema. Los colegios lo que hacen, los colegios lo que hacen es activar los protocolos siempre tarde y mal. Y la mayoría de las veces cuando los activan ya acaba el curso. Yo sé de unos casos de un colegio este año, con 4 casos. ¿Y sabes cuándo activaron el protocolo? En julio. ¿Sabe qué habían hecho con los 4 casos? Pues los cuatro niños se fueron del colegio. Ya estaban matriculados en otro centro. ¿Y para qué abre el colegio un protocolo en julio? Por cierto, ahí actuó muy rápido y de forma, una celeridad tremenda cuando se enteró los inspectores de la consejería. Pero es que no sirve para nada. ¿Qué han conseguido? Como ocurre en el 100% de estos casos, que son los niños a los que los han acosado los que se tienen que ir. Los que se tienen que ir. Y sufren los niños, sufre su entorno, sufren las familias. Y esto es un desastre que tiene nombre y apellidos. Y lo peor de todo es cómo acaban estos casos. Como conocemos casos de suicidios. El problema es que los colegios o no quieren o no tienen los medios dentro del colegio para activar esos protocolos, o no les interesa o no quieren, por miedo a estar estigmatizados. Sí. Ese es un problema muy grande y no creo que el problema aquí radica en la consejería. Yo hablo con inspectores y los inspectores meten mucha presión. El problema son los colegios. Y por cierto, cuando se pierde la autoridad del profesorado, cuando en un colegio, cuando un AMPA manda más que un profesor, o cuando viene una madre o un padre a protestar, porque a su hijo le han dicho que su hijo acosa a alguien, y le dan más la razón al acosador que al acosado. Y ese es el problema que hay, y es un problema real. Bueno, yo creo que este tema me parece a mí que hay que tratarlo con más mesura, en el sentido de que, bueno, yo creo que... Hay gente que se suicida, La primera cuestión que tenemos que decir y que tenemos que abordar es, pues bueno, solidarizarnos y tener muy en cuenta las palabras y las declaraciones que ha hecho Tamara. En este tema yo creo que se ha avanzado, y hablo por parte de todas las administraciones, porque sí que es verdad que existen protocolos aquí en La Rioja contra el acoso escolar, también contra las conductas suicidas, señor Alacid, y que son protocolos que nadie ha dicho que no existan los protocolos. Que llevan años funcionando y que se actualizaron, por ejemplo, los dos que he comentado en marzo y en junio de 2023, con la administración anterior. Por eso digo que yo creo que en este sentido, creo que todas las administraciones ponen de su parte para que esta cuestión, que digamos así, igual a veces no conocemos más que la punta del iceberg, pues en la medida en la que se pueda atajar lo antes posible. Yo creo que esas activaciones se hacen cuanto se conoce el suceso, se conoce el problema. Bien es cierto que pues igual hay que seguir escuchando a las familias como Tamara, igual
hay que mejorar determinadas cuestiones que se puedan establecer en la activación de esos 5 pasos que lleva el protocolo de acoso escolar, en el que se intenta, por no extenderme, en el que se intenta proteger la primera cuestión a la víctima, se pone en coordinación a las familias, a la inspección, etcétera, etcétera, y evitar ¿no? que la situación empeore, porque no solamente es atajar el hecho concreto, sino que la situación empeore. Pero que yo creo que en este sentido todas las administraciones están en ello. Y una segunda cuestión que sí que está conectada con esto, pero también es paralela, es todo el tema de la salud mental. Ese es un tema que es un tema complejo y que no solamente hay que esto que estamos hablando y que estas conductas suicidas y de autolesiones que estamos viendo tienen que ver con el acoso escolar, pero tienen que ver también con otras muchas cuestiones. Y en este sentido, desde el Gobierno de La Rioja del Partido Popular se han impulsado varios programas, y el otro día se hablaba de uno de ellos, que es el establecer psicólogos en atención primaria, que a mí me parece fundamental. Se han puesto más de 15 psicólogos en los cuales lo que se está haciendo es atajar esos pequeños problemas, pequeños o incipientes problemas psicológicos que pueda tener las personas para que no vayan a más. Lo que quiero decir es que yo creo que en este sentido se está trabajando, pero habrá que mejorar de verdad, sin ideología, sin poner muros. Habrá que trabajar para seguir llegando a esos casos lo antes posible. Y en este sentido, bueno, pues sí que lo debo decir, si la LOPIBI se hubiera puesto en marcha, que es la ley contra la violencia en la infancia, que es la ley que recogía medidas en respecto a esta cuestión, que recogía medidas en torno a determinadas figuras que protegían el entorno escolar, pues bueno, igual también hubiera ayudado al respecto. Pero en cualquier caso yo creo que hay que solidarizarnos, que hay que escuchar a Tamara y a todo el resto de familias que vean que esto no se pone en marcha, porque yo creo que la consejería es la primera, que como cualquier otra consejería que quiere atajar estos problemas, pues no se y nota como nada. bien decíais, como bien decíais, pues bueno, el año pasado un 13,95% se cerraron con esos casos de acoso escolar. Yo creo que lo que faltan son recursos, a mí me encanta escuchar, Maiso. pues a mí me encanta escuchar a la señora Maiso decir que el problema es la LOPIBI, ¿no? Porque el Ministerio de Juventud y Infancia está trabajando precisamente para modificar la LOPIBI, no solo en el ámbito del acoso escolar, sino en tantas y tantas cuestiones. Hay un informe realmente escalofriante del nivel de violencia que la infancia y la adolescencia recibe en nuestra sociedad. Por lo tanto, creo que es urgente modificar esa LOPIBE, incrementar los recursos para apoyarles, pero también cuál es la situación y los mecanismos para que precisamente lo denuncien y reciban el apoyo que necesitan frente a esas situaciones. Pero hombre, aquí se han dicho cosas muy graves, no sé si será verdad, porque desde luego el señor Alacid ha dicho que se penalizaba a los centros que abrían protocolos, la señora Maiso no lo ha negado, ya lo niego yo. O sea, no hay ninguna penalización económica por parte de la Consejería de Educación porque se abran protocolos. Otra cosa es que tengan miedo a la estigmatización o lo que digo yo, del incremento burocrático, ¿no? Lo que tenemos que hacer es destinar los recursos necesarios para impulsar que los protocolos tengan utilidad, que no sean solo rellenar papeles, y desde luego situarse del lado de las víctimas siempre suele ser una buena situación, ¿no? Sí, además ella, y ya con esto acabamos, se siente sola, y lo que le hace falta también, o no entiende, es porque una vez que el niño sale de ese centro escolar, luego el propio colegio donde habían pasado esos hechos no les llaman, simplemente para preguntar cómo está esa víctima. La empatía. Exactamente. Bueno, pues nada. Yo creo que hacen falta más recursos, en definitiva, como para todo. Las que hablar, pero se nos acaba el tiempo. Mañana no vamos a estar aquí. Mañana estamos de fiesta, eso, con los premios Promecal, que todos ustedes podrán verlo a partir de las 10 de la noche aquí en las 7 de La Rioja, y nosotros pues lo vemos en directo a partir de las 8 a nuestros premiados. Así que muchísimas gracias. Mañana nos volvemos Está complicado, ¿no? La competición, ¿o qué? Sí, está reñido. Está reñido, sí, ¿no? La verdad que sí, no se lo pierdan. Venga, gracias a los 4. Adiós. Adiós. Pues sí, está...